cortes, ¿no? Obviamente eso no es lo que me interesa, yo quiero solamente en esta área. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Solamente voy a sacar una cuadrícula que le encierra al cerro, ¿sí? Al cerro, y ahí voy a aplastar otra vez, encontrar mayor altitud, ¿sí? Si vemos, creo que está un poquito a la izquierda de donde yo le puse, ¿sí? Eso significa que, si bien va a trasladarse, porque eso es lo que vamos a hacer, le vamos a mover a ese punto, a la unidad, y no es mucho, o sea, justo lo que voy a hacer es optimizar la altitud del cerro, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, primero el cursor ya se trasladó hacia allá, ¿sí? El cursor está trasladado a ese punto, y ahora, como está ahí el cursor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos otra vez ahora a las propiedades de las unidades, ¿sí? Y ahora le vamos a escoger el cerro Cacha y vamos a poner colocar la unidad en la posición del cursor, ¿sí? Miren lo que va a pasar. Inicialmente la altura estaba en 3477, ¿sí? Ahora cuando yo coloque la unidad en la posición del cursor, sí sube unos varios metros, ¿no? De 3477 sube a 3520, casi unos 45 metros, ¿no? 44 metros, ¿ya? Entonces ya es representativo. ¿Estamos? Para eso nos sirve esta herramienta, y eso tiene que hacer en cada serie, obviamente una sola vez, ¿ya? Y le vamos a poner en OK. Se desplazó, es casi imperceptible lo que se desplazó, pero se desplaza. Ahora, ¿por qué hicimos ese acercamiento? Si nosotros hubiéramos hecho en las condiciones en las que estaba antes, de pronto esta cuadrícula que yo hice aquí, de pronto era todo esto de acá, y de ahí de pronto me hubieran trasladado a Cazote a lugares donde ya no es el Cerro Cacha, que están más atrás, que tal vez sí son más altos, ¿sí? Entonces por eso tenemos que hacer solamente esta región pequeñita, que yo sé que le está conteniendo solamente al centro, ¿sí? A la parte pertinente, ¿ya? ¿Está claro? Y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez alejarle, ¿no? Entonces vamos a hacer lo del mapa. Vamos a ponerle otra vez aquí, cuando le puse 60 kilómetros, le vamos a extraer. Ya, aquí está Riobamba, y le vamos a poner el centro más arriba también, ¿no? Ya, vamos a ponerlo ahí. Otra vez extraer, usar posición del cursor, extraer. Ya, veamos si es que está conteniendo. Vamos a poner nuestras redes, sí, casi con las justas, ¿no? Aquí está el transmisor, aquí está el Cacha, y ahora sí vamos a lo siguiente, ¿sí? Ahora hagan ustedes lo mismo con el Pirisur. ¿Dónde está? Ya, el primero Pirisur. Ya te digo. Está buscando el Pirisur. Si saben dónde está el Pirisur, más o menos, está por la vía En la escuela en Chachipití. Pincho, creo que es por el Parque de la Familia. No, más atrás. Gatito. Más o menos está por acá arriba. Mira que está. Esta es una escuela. Mira, hasta Pincho. Gánale. Sí. Es diferente. Y de pronto pueden buscarla así, ¿no? Incluso. X, Billy, Y ahí ya les va a dar no es eso. Pilis. No creo que todavía las coordenadas. Todos los celulares me encantan. Ahí está. La parroquia Ambato tiene que empezar, porque aquí sale Pilisurco, Ambato, y el otro Pilisurco, parroquia Antonio José Holguín. Ahí está. Y ahí está. Ya lo encontraste. Suave. La máquina. Ya estoy. Sí, se ve verdad. Hoy no vamos a terminar de ver todos en Nueva York, sino tenemos que quedar hasta más tarde. Los que necesiten. ¿Qué hoy día? Bien, porque si no, vamos a hacer más nada. Ya no falta mucho, pero ya ponemos las 4 unidades y ahí ya configuramos en cambio ya la red. ¿Me llevas? ¿Me llevas? ¿Ah?
Siempre tengo que... Pero ahorita dice. En el team. Veránle, justo yo voy a ver si esa unidad va a estar o no va a estar dentro. Pues acá vamos a ponerle el pilisurco. Ya, miren, aquí me pasó eso. El pilisurco no está dentro, sí, yo sí, ya le vi aquí, ¿no? Que de ley está más acá arribita. Entonces, por eso la altitud me salió cero, a pesar de que las coordenadas están correctas, ¿sí? Entonces, el momento que yo haga OK, se almacena, sí se guarda, pero el momento que yo quiera después hacer el enlace, ¿qué va a pasar? El uno me va a salir a los 2800 metros o a los 3500, creo que estaba el cacha, y el otro va a estar a 0 metros. Entonces es ilógico, ¿sí? Y así me va a dar porque así está ya configurado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Igual como tengo que hacer la actualización del mapa, yo voy a ponerle esto de acá. Vamos a ponerle que el centro esté en el pilisurco. Igual le voy a poner unos 10 kilómetros, ¿sí? De alto. Y le vamos a poner extraer, ¿sí? Entonces ahí sí ya me va a aparecer, ahí está más o menos el pilisurco, ¿sí? Ese es el pilisurco, pero obviamente no me aparece la red, tengo que poner este y ahí está el pilisurco. Pero ojo que la altitud está mal, ¿sí? ¿Qué pueden hacer en ese caso? No es que tienen otra vez que borrarle o cambiarle, simplemente si yo vengo otra vez aquí a las unidades, ¿sí? Y le pongo el pilisurco, ya está con esto, no tengo que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Solamente otra vez poner OK, o creo que no, perdón, tenía simplemente que venir acá y ahí a ponerle OK, no tengo que cambiarle nada. El momento que le actualizo, miren, ya se actualiza la altura, ¿sí? Automáticamente se actualizó la altura. Tengo que enviar un enlace sectorial, ya voy a necesitar otra antena y por lo tanto otro sistema, ¿sí? ¿Está claro? Ya, entonces vamos a comenzar. Para ya comenzar a configurar las redes, vamos en cambio con este icono que tenemos acá, que dice propiedades de las redes, o igual está aquí en archivos, dice propiedades de las redes, que es control M, ¿sí? Con cualquiera de esas posibilidades se abre en cambio esta ventana, ¿sí? Las redes, como les decía, eso se configura en función de la frecuencia, la polaridad, el tipo de suelo, el tipo de clima, etcétera, ¿no? Todo eso forma parte de las características de una red. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con una frecuencia, con la frecuencia F1 y con la frecuencia F1, esos dos enlaces, en la sierra, ¿formarán o no formarán parte de la misma red? Sí, ¿no es cierto? Van a compartir la misma red. Pero si yo voy a trabajar con la misma frecuencia, con la misma polaridad, ¿sí? Pero la una, supongamos, es en la sierra y la otra es en el oriente, ya no son parte de la misma red porque las condiciones eléctricas son diferentes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para identificar a la red tenemos que poner información que sea referente a eso, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, supongamos a ver que vamos a transmitir una señal de FM, ¿sí? Ya les había dicho esto, me parece, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio de radiodifusión FM aquí en Riobamba, para irradiar esa señal no podemos irradiar directamente desde donde está el estudio. ¿Alguien sabe dónde está un estudio de una estación de FM aquí en Riobamba? Por el Coliseo está la Tricolor, ¿sí? Ahí está la Tricolor. ¿Qué otro radio? ¿Está de acá al frente? ¿Sí? Acá al frente está la radio de Skylight. Sí, justo aquí saliendo en la puerta de atrás, ahí está Skylight. Ese es el estudio. Ahí se generan las emisiones, ahí tienen todo lo que corresponde a la generación de una señal, ¿sí? Ahora, desde ahí no pueden emitir la señal hacia toda la ciudad porque no hay cobertura, porque no hay línea de vista. Tienen que enviar la señal hacia dónde? Hacia el Cerro Cacha, en el caso de la Tricolor, o hacia el Cerro
San Francisco en el caso de Skyline. ¿Ya? Ese enlace es un enlace punto a punto, un enlace directivo, un enlace que se denominaba así. Ya les dije, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿cómo se denomina esos enlaces? Punto a punto. En un sistema de radiodifusión. Un enlace es un enlace fijo, pero en radiodifusión se denomina un enlace auxiliar. ¿Sí? Los enlaces auxiliares son los que sirven para trasladar la señal de un repetidor a otro, o del estudio a un repetidor, etc. ¿Sí? Y ahora sí, desde ese punto de radiación, desde ese punto de emisión, se va a irradiar la señal no de punto a punto, sino de una forma sectorial o unidireccional a la frecuencia de emisión. Por ejemplo, la tricolor, ¿qué emisora es? ¿Cuál? 97.7. Ya. La Skyline, creo que es 102 punto algo. ¿Ya? Esa es la frecuencia portadora de emisión. Esa es la de difusión. ¿Cómo se llama en cambio esa frecuencia en radiodifusión? La de enlace se llama frecuencia auxiliar o frecuencia de enlace. ¿Sí? Ese es el enlace, frecuencia auxiliar. ¿Y la de difusión cómo se llama? Esa se denomina frecuencia principal. ¿Sí? Se va a denominar frecuencia principal. ¿Ya? Entonces, esa es la que irradia básicamente a estas condiciones. ¿Sí? Ya, entonces por eso les decía, hay diferentes bandas para las frecuencias de difusión, para las frecuencias principales y para las frecuencias auxiliares. Ahorita la señal que va desde Riobamba hasta el Cacha, ¿qué frecuencia es? Auxiliar, ¿sí? Entonces las bandas de las frecuencias auxiliares, de las frecuencias de enlace para radiodifusión FM están en la banda de 200, de 400 y de 900 MHz para FM. Entonces supongamos que vamos a trabajar con la frecuencia de 400. Entonces, aquí le vamos, el identificativo es preferible utilizar la frecuencia. Por ejemplo, supongamos una frecuencia de 442.5 MHz. ¿Sí? Pongamos 442.5 M. ¿Sí? Ahí le identificamos a esa frecuencia. Y otra cosa que es importante, pongámosle sierra. ¿Sí? Para saber qué es de la sierra. Porque yo puedo tener esa misma frecuencia, pero en la costa ya es otra red. ¿Sí? Si tengo una frecuencia en la sierra, pero otra frecuencia es otra red. ¿Sí? Ya, entonces eso vamos a dejar. Podríamos tener también una polaridad vertical, polaridad horizontal. Podríamos poner esa información, pero bueno, en nuestro caso vamos a trabajar con una única polaridad. ¿Sí? Ya, entonces aquí viene otra cosa, la frecuencia. Aquí vamos recién, este solamente es el nombre de la red. ¿Sí? Aquí vamos a configurar la frecuencia. La frecuencia, aquí no nos dice la frecuencia portadora, sino la mínima y la máxima. ¿Cuál es el ancho de banda de una frecuencia auxiliar de radiodifusión FM? Eso incluso les va a tocar consultar, ¿no? Para radiodifusión, FM, televisión, ISPs, etc. ¿Cuál es el ancho de banda de difusión de una estación FM? Eso ya les había dicho. 220 kHz para difusión. Y para enlace, para el enlace puede ser de 180 o de 200 kHz. ¿Sí? Vamos a ponerle 200. ¿Sí? Vamos a ponerle 200. ¿Cuál sería la frecuencia mínima? ¿Cuál sería la frecuencia mínima si mi portador es de 442.5? La mínima, 442, ¿no? 3, ¿sí? No, 4, porque el ancho de banda es de 200, ¿sí? Esa es la frecuencia mínima. ¿Y la frecuencia máxima cuál sería? 442,5. Esa sería la frecuencia máxima. Y ahí tenemos una frecuencia central de 442.5 con un ancho de banda, sería 0.6 aquí, ¿no? Ya, ahí tendríamos una frecuencia central de 442.5 con un ancho de banda de 200 kHz. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Ahora, la refractividad de la superficie. Esto de aquí, ¿qué será esta refractividad de la superficie? El N sub 0. El N sub 0. Esto nos va a representar el N sub 0. ¿Cuánto es aquí en la costa, en la sierra? 320, pongamos, ¿ya? 320. La conductividad del suelo. ¿Qué suelo habíamos dicho que íbamos a tener aquí en la costa, en la sierra? Seco. Ya, díganme entonces, ahí busquen la ruta en sus tablitas. Para suelo seco y estas frecuencias, la conductividad y la permitividad.
A ver, creo que habíamos dicho en la costa seco, en el oriente húmedo y aquí moderadamente seco, ¿no es cierto? Moderadamente seco, que le llamo. Y así vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? ¿Sí? En la sierra, moderadamente seco, en la costa seco, y bueno, y eso también va a depender, ¿no? La mayoría de la costa es seco, pero hay zonas boscosas, humedales, ahí por ejemplo en Manabí, si hay partes que son bastante húmedas, en cambio que se parecen bastante al oriente. Entonces eso podría depender, pero le vamos a hacer de esta manera. ¿Cuál es la conductividad para un terreno moderadamente seco a frecuencias de 440 MHz? 0.00. La conductividad. Se Alfredo. ¿Cómo Dios? Eso de La ojo. permitividad. 15. Ya. Alfredo, qué loco. Polarización vertical, el tipo de clima. Aquí está. Este tipo de clima, ¿para qué se utilizaba? ¿Para qué se utilizaba acuérdense, el ecuatorial, continental, marítimo, desierto, continental, templado? ¿Recuerdan que eso vimos en qué parte? ¿En qué? ¿En el tema de qué? ¿En qué tema? En eso. Atención. ¿En dónde vimos lo de los climas, los tipos de climas? ¿Ah? La probabilidad de desvanecimiento, no. Ahí no vimos todos estos, había 7 tipos de climas, ¿verdad? Era aquí. ¿En qué era? Análisis de pero ¿pues por qué? Propagación por dispersión. Por dispersión troposférica. Sí, la propagación por dispersión. Y la propagación por dispersión troposférica no es que nos servía tanto. Bueno, aquí sí nos sirve para analizar hasta dónde puede llegar la señal a causa de la dispersión troposférica. ¿Sí? Entonces, ahí se utilizaba y también se incluye este análisis en esta simulación. Entonces, obviamente, nuestro clima, ¿cuál era? Porque el tipo de clima dependía de las latitudes. Nosotros, obviamente, estamos en la latitud ecuatorial. Entonces, vamos a seleccionar el clima ecuatorial. Aquí también tenemos el cambio para hacer el análisis de las probabilidades de rebasamiento, ¿sí? En función de probabilidades del tiempo, probabilidades de indicación y probabilidades de situaciones. Aquí vamos a dejarle este del intento, que es el método estadístico más utilizado en análisis radioeléctrico, ¿sí? Ya, ese le vamos a dejar. ¿Qué más? Ahí configuramos la primera red, ¿sí? La primera red, ¿sí? Entonces, estas son elementos que se utilizan. De una vez, en este caso, esto nos va a servir para el primer enlace y para el tercer enlace, ¿sí? Ojo con eso. Ya, para el segundo, vamos a ponerle de una vez, supongamos aquí primero, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar directamente la frecuencia. Supongamos que aquí se va a utilizar en la banda de 900, supongamos, ¿no? Entonces vamos a tener 915.2, pongamos, ¿sí? Megahercios 7, ¿ya? Así se va a llamar esta red. Y aquí le vamos a poner las frecuencias. Esta va a ser 915,1 hasta 915,3. ¿Ya? Aquí va a ser lo mismo, ¿no? 330 creo que era, ¿no? 320. ¿Ya? Y la conductividad y la permitividad, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo? A esa frecuencia. Cuando era 15 y acá cuando era en el otro 0.01054. ¿Sí? Ya. Igual clima ecuatorial y listo. Ya están ahí las dos redes. ¿Sí? Las dos redes. En la topología, ahora, las dos también tenemos que ir configurando todas estas pestañitas que tenemos acá. Vamos con la primera. En la topología tenemos tres posibilidades: red de voz, red de datos
y en topología estrecha y red de datos tipo nodo terminal. ¿Sí? Para radiodifusión vamos a utilizar red de voz, tanto para la una como para la otra, que vamos a dejar ahí. ¿Sí? Ya. Los miembros, vamos a ver cuáles son los miembros que conforman nuestra red. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los miembros. Primero, los miembros que conforman esta primera red, ¿cuáles serán? TX Spot. Spot, Y Cacha, ¿cuál más? Y Pirisurco y Ambato, todos esos forman parte de esta red. ¿Sí? Y aquí, dentro de esta red, aquí nosotros podemos analizar, ¿cierto? Podemos incluso en cada uno de los... bueno, aquí también, aquí ya le podemos configurar el sistema, pero el sistema todavía no le configuramos. Entonces, ojo con esto. Si hacemos en orden, vamos a tener que ir configurando este. Después vamos a configurar el sistema y acuérdense, después tenemos que volver a configurar los miembros. ¿Sí? Acordaránse de eso. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en este caso podemos ir, primero, en cada uno de estos casos, ir definiendo la función de cada una de estas unidades. Por ejemplo, en el enlace que va desde el transmisor Spot hasta el Cacha, el transmisor Spot podríamos considerarlo como control, ¿sí? El Cacha podríamos considerarlo como un repetidor para esta configuración. El pin y surco también va a ser, ¿qué cosa? Un repetidor. Y el receptor de Ambato podríamos considerarlo un subordinado, porque es hacia quien estamos enviando la señal. ¿Sí? Entonces, esto no cambia mucho la parte del análisis radioeléctrico, más es para tener una provisión de orden. ¿Sí? Ya. Todos estos ya vamos a ver si es que forman parte, inicialmente sí, de un único sistema, pero después vamos a tener que corregir. Y otra cosa que es importante que después vamos a tener que configurar es esto. Es la dirección de la antena. El transmisor del Cacha, ¿hacia dónde va a estar direccionado? ¿Hacia dónde debería estar direccionado la antena que está ubicada en el transmisor del Cacha para maximizar la ganancia? Perdón, el transmisor de Spot, ¿hacia dónde debería estar direccionado? Hacia el Cacha. Y eso tendría yo que configurar aquí. Pero ahorita no puedo configurar. ¿Por qué? Porque acuérdense que les había dicho que hay una base de datos de antenas por defecto. Y la antena que está inicialmente configurada es una antena omnidireccional. ¿Y cuál es la característica de una antena omnidireccional? Que no tiene una dirección privilegiada. Todas las direcciones espaciales tienen la misma ganancia. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo no puedo todavía. Pero después, cuando ya configuremos una antena directiva, ahí sí me va a dejar ubicar una dirección. ¿Sí? Ya vamos a analizar eso. ¿Ok? Lo mismo con el Cacha, el pinisurco y el repetidor de abajo, ¿no? Después vamos a analizar esto de las alturas de las antenas y la dirección de la antena. Ya, ¿qué nos falta? La otra red. En la otra red, ¿cuáles son los miembros? Cacha y pinisurco. ¿Alguno más? No, ¿cierto? Ya. Entonces, en este caso, el Cacha, ¿qué va a hacer? Es un repetidor. ¿Y el pinisurco qué es? También es un repetidor, ¿cierto? ¿Sí? En nuestra red, y eso le vamos a dejar ahí. ¿Sí? Y ahora sí vamos a configurar los sistemas. ¿Sí? Vamos a venir a configurar el sistema. Aquí tengo los posibles 25 sistemas, vamos a configurar el primer sistema. Lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre. ¿Sí? En el nombre vamos a ponerle... Igual, aquí como les decía, las características fundamentales del sistema es si es que va a ser un enlace directivo o sectorial. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí eso, ¿no? Estos enlaces son directivos. ¿Sí? O sea, ustedes pueden ver, no poner un nombre demasiado extenso, ¿no? Vamos a ponerle DIR, de directivo, y el otro sería SEC, de sectorial, si es que tuviera. En primera instancia no tenemos enlaces sectoriales, tenemos solamente enlaces directivos. Entonces vamos a tener un solo sistema directivo. Y otra cosa que también se analiza aquí es la potencia. ¿Sí? Podemos poner una potencia, por ejemplo, no sé, se me ocurre de unos 10 vatios, supongamos, ¿no? Bueno, es justo lo que está aquí. 10 DIR, 10 W. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Y bueno, vamos a ver qué nomás se puede configurar aquí. Si nosotros tenemos un transmisor con una altura de torre y otro transmisor con otra altura de torre,
también ya deberían ser sistemas diferentes. Entonces eso podríamos también ponerle, pero eso ustedes ya deberían ver cómo se organizan, ver de la manera que se generen la menor cantidad de sistemas, ¿no? De momento vamos a suponer que todas las torres van a tener la misma altura, entonces no voy a necesitar generar diferentes sistemas por esas condiciones, ¿sí? Ya, entonces voy a tener una antena, un enlace directivo alimentado con una potencia de 10 vatios. Ahora, ojo, aquí nosotros vamos a poner una potencia del transmisor, pero ya van a ver más adelante que la potencia del transmisor no es tan importante, más bien esa tendría que ser calculada, ¿sí? Lo que a nosotros nos va a interesar es garantizar un PER específico, porque cuando nosotros planteamos este estudio de ingeniería al Arcotel, el Arcotel lo que nos revisa es el PER que nosotros vamos a generar. El PER es la potencia efectiva radiada, o que nosotros le conocíamos como el PRA, la potencia radiada aparente, ¿sí? Entonces eso nos limita el Arcotel. Si yo digo, por ejemplo, para estos enlaces yo voy a utilizar solamente un PER de 100 vatios, ¿sí? Un PER de 100 vatios, entonces tengo que calcular cuál es la potencia requerida en mi transmisor para garantizar ese PER, teniendo ya una antena con una ganancia de tanto y unas pérdidas en los terminales de tanto. ¿Sí está claro? ¿Ya? Entonces, incluso hagamos de una vez ese análisis. Supongamos que el PER que me autorizan es de, se me ocurre 250 vatios, ¿sí? De 250 vatios. Y yo voy a, no, hasta mucho, a lo mejor unos 80 vatios nomás, un PER de 80 vatios. Voy a utilizar una antena, una OMB tal vez directiva, con unos 9 dBs. 9 dBis, pongamos, ¿ya? Porque eso, los fabricantes también a veces nos dan las ganancias en dBis y en dBds. Yo les voy a dar en dBis, 9 dBis, ¿sí? Espérate. ¿Aló? ¿Qué es eso? ¿Cuánto dijo que era el PER? Ya, a ver, entonces el PER era de 85 vatios, les dije. 80 vatios, ¿sí? Ya vamos a ver si con esos 80 vatios es suficiente también, ¿no? Vamos a ver un PER de 80 vatios. La antena tiene una ganancia de ¿cuánto les dije? De 9 dBis, ¿sí? De 9 dBis. Las torres vamos a considerarles, pongamos de una vez, altura de la antena de 20 metros, ¿sí? 20 metros. Vamos a considerar que tenemos dos conectores, ¿sí? Cada uno con pérdidas de 0.11 dBs. Y el cable es una guía de onda con pérdidas de 4 dBs. A ver, de 5 dBs por cada 100 metros. ¿Ya? 5 días por cada 100 metros. ¿Ya? Aquí, ¿sí? Pero puede ser, y como ya vamos a ver nosotros, si es que pasa alguna cosa con el enlace, podemos ver, no, esta altura no es suficiente, vamos aumentando. En vez de hacer una configuración otra vez de todito, sí podemos hacerlo solamente mientras estamos observando los resultados. Pero obviamente si es que nosotros aumentamos la torre o reducimos, se supone que debería cambiar esas pérdidas. Entonces eso nos permite esto de aquí, las pérdidas de cable en dBs por metro. ¿De cuánto les dije que eran las pérdidas de 5 dBs? Por cada 100 metros. Entonces, ¿cuánto sería por metro? ¿Cuánto sería por cada metro? 0,05, ¿cierto? Ya, entonces eso le ponemos y ahí se va a hacer el cálculo automáticamente. ¿Ya? ¿Ya calcularon? ¿En serio no calcularon? Para que les dé esa potencia. Bueno, hasta mientras, también tenemos acá otro parámetro que de todos los que ya hemos analizado todavía no hemos explicado, que es el umbral del receptor, ¿sí? Este umbral del receptor es lo que nosotros le conocemos como la sensibilidad del receptor, ¿sí? O el umbral de funcionamiento. El valor que, si es que la potencia está por encima, ¿qué va a haber?
va a haber recepción, pero si la potencia que recibimos está por debajo de la sensibilidad, no va a haber enlace, ¿sí? Este umbral del receptor, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué característica tiene la sensibilidad del receptor? ¿De dónde obtenemos la sensibilidad del receptor? Bueno, eso lo podemos calcular, pero específicamente el fabricante nos brinda la sensibilidad del receptor, así como nos da las ganancias de las antenas, así como, o sea, si ustedes van a hacer el diagrama, el estudio de ingeniería, van a proponer antenas, van a proponer equipos. ¿Cuáles son los equipos? Transmisor de enlace y receptor de enlace. En el receptor de enlace, con la marca y todo, les va a venir la tablita de especificaciones, y dentro de eso va a estar el umbral del receptor o la sensibilidad del receptor. Valores típicos suelen ser de menos, tal vez 93, pongamos dBm, ¿sí? Podemos poner en dBm o en microvoltios por metro, ¿sí? En microvoltios, ya. ¿Alguien ya calculó? Porque es el valor que nos falta para poner la potencia del transmisor. ¿Cuánto? 13. Vatios. 3073 para generar un PRA de 85 vatios. 80 vatios. 80 les dije. Sí, ya, 80. PRA de 80 vatios. Ya, después vamos a verificar. Entonces, este es de 13.3. Vamos entonces a ponerle una directiva de 13, así se va a llamar, de 13 vatios. ¿Sí? ¿Está claro? Ese solo es el nombre nada más, ¿no? Y aquí que nos falta configurar también el tipo de antena, ¿sí? Vamos a ver el tipo de antena. Aquí, por ejemplo, la antena omnidireccional está, como les dije, por defecto. Y si yo le pongo aquí ver, ese es el diagrama. ¿Qué esperábamos de tener de aquí de diagrama? Una circunferencia, ¿sí? Y aquí está justo lo que les decía, miren. Entonces aquí obviamente ya este diagrama de radiación nosotros hubiéramos esperado que tenga qué cosa aquí, 0, y ahí va bajando, bajando, bajando. Pero lo que pasa es que este diagrama de radiación ya está ajustado ¿a qué? A la antena, a la ganancia de la antena que nosotros pusimos. Por eso es que si nosotros ponemos aquí ver, aquí está 9, 7, 5, 3 y así sucesivamente. ¿Está claro? Está ya adaptado a la ganancia que nosotros le pusimos. Pero vamos a poner otra antena, una antena directiva, que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cuáles eran estas. Veamos, por ejemplo, esta, de pronto, ver el diagrama de radiación. Esta es directiva, y parecería que solamente es así, ¿sí? Pero lo que pasa es que aquí yo estoy teniendo una escala, ¿dónde está la escala? De 20 dB, ¿sí? Si yo le aumento de pronto la escala, le ponemos 30, si ven, ahí ya se ve mejor el diagrama de radiación, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo digo, aquí a 10 grados, yo tengo una ganancia de 0 dB, es decir, ¿de cuánto? De 9 dB menos que la ganancia máxima, ¿sí? Y así para todas las diferentes direcciones. Si yo le aumento la escala aquí, por ejemplo, pongo 40, ahí se ve un poco mejor cada uno de los diferentes lóbulos, ¿sí? Entonces es una antena directiva muy, muy eficiente, ¿sí? Es como un haz bastante angosto. Vamos a utilizarle esto, ¿sí? Vamos a utilizar esta antena. Incluso aquí yo le puedo poner el diagrama en 3D. Miren, ahí se observa el diagrama en 3D de nuestra antena. ¿Qué más? Ya, ahí sí está configurado todo. ¿Ya está listo todo o qué les había dicho que teníamos que hacer una vez que configuramos los sistemas? Ahorita para este caso, ¿cuántos sistemas dijimos que íbamos a tener? Uno solo, ¿sí? Porque solamente van a ser antenas directivas, todas con 20 metros de altura y todas con 13 vatios, ¿sí? Entonces vamos a analizar, ahora tenemos que volver a los miembros, ¿sí? En los miembros vamos a analizar primero la red 1, ¿no? Que es esta de acá. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que cada una de estas, ¿no es cierto?, pertenezca a ¿qué? Al sistema correspondiente. Obviamente ahorita, según estas redes, obviamente todas van a corresponder al mismo sistema, porque tenemos un solo sistema. Pero ya en el caso, supongamos que desde el Pilisurco hubiera salido una antena omnidireccional o sectorial, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Primero, ya no va a pertenecer a esa red, ¿sí? Porque obviamente ya necesita otra frecuencia, ¿sí? Es otra frecuencia, entonces hubiéramos tenido que generar otra red. Y aparte, el Pilisurco
debería tener ¿qué cosa? Otro sistema. ¿Sí está claro? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que después corroborar. ¿Ya? ¿Qué es lo único que ahorita sí podemos ir analizando? Las direcciones, ¿no? Ahora sí, si vemos que se nos activó esto de acá, entonces ahora sí, el transmisor Scotch, por ejemplo, ¿hacia dónde tiene que estar irradiando? ¿En qué dirección? En una dirección fija, pero ¿hacia dónde? Hacia el cacha. Entonces, si ven que yo una vez que pongo aquí el cacha, automáticamente se calcula el ácido y el ángulo de elevación. Antes, cuando pusimos el patrón de radiación, ¿hacia dónde estaba? Hacia arriba. Pero ahora, si yo pongo el patrón, ahora está direccionado hacia acá. ¿Sí? ¿Sí ven? Y si yo pongo en 3D, incluso ahí se ve hasta la sombrita, cómo está con una inclinación, o con una elevación, perdón, positiva. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, lo mismo tenemos que hacer para todos los casos. El transmisor del Scotch tiene que estar dirigido ¿hacia dónde? Hacia el cacha. El del cacha en esta red tiene que estar dirigida ¿hacia dónde? Hacia el transmisor Scotch. Correcto, ¿no? El pilisurco, ¿hacia dónde tiene que estar dirigido? El pilisurco tiene que estar dirigido hacia el receptor de ambato y el receptor de ambato tiene que estar dirigido hacia el pilisurco. ¿Ya? Estamos todos los que forman la primera red. Ahora, la red 2, que forma el cacha y el pilisurco. Ahora, el cacha, ¿hacia dónde tiene que estar dirigido? El cacha debe estar dirigido hacia el pilisurco, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el pilisurco tiene que estar dirigido hacia el cacha. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora sí está configurado todo. ¿Sí? Ahora sí está configurado todo. Una vez que hemos hecho todo eso, vamos a poner aquí OK. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están mis redes? No hay. ¿Qué tenemos que aplastar? Mostrar redes. ¿Sí? Parece que no vamos a tener enlace. ¿Sí? ¿En qué? ¿En cuál sobre todo? En este enlace. Aquí si vemos que están todos con todos, ¿sí? Es porque justamente las redes están, sobre todo la red 1, están formando parte de todito. Entonces aquí me muestran todas las posibles enlaces que forman parte de la red 1. ¿Sí? A pesar de que, como ya habíamos dicho, sí se puede ir configurando eso ya de diferente manera. ¿Ya? Pero aquí si vemos todo lo que está de rojo, significa que el receptor va a recibir una potencia por debajo de ¿dónde? De la sensibilidad del receptor, y eso implica que no hay enlace. ¿Sí? Si es que esto estuviera verde, como tenemos aquí desde el transmisor del Scotch al cacha, o del pilisurco al ambato, ¿qué significa? Que la señal está muy por encima de la sensibilidad del receptor. Y me parece que también nos da el chance que estuviera tomate, me parece, o amarillo. Eso es que está cerca de la sensibilidad del receptor. ¿Sí? Entonces, esto aquí nos da que, por ejemplo, este enlace no hay, perdón, este enlace sí hay, este enlace sí hay, y este enlace no hay. ¿Sí? Y este es el que nos interesa. Ya vamos a ver qué es lo que pasa, porque puede ser que nos están considerando con la otra red y esa red no forma parte porque están los enlaces diferentes, pero ya vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a ir analizando los parámetros? Para analizar los parámetros punto a punto vamos a venir acá. No, perdón, acá. A este que dice enlace de radio. ¿Sí? Al icono que dice enlace de radio. Vamos a dar clic ahí y ahí se nos va a abrir esta imagen donde nos va a mostrar un enlace correspondiente con dos terminales. Por ejemplo, el del transmisor Scotch. Ya, por ejemplo, ahí yo ya puedo darme cuenta que la potencia que ustedes me dieron estaba mal, porque no se genera un PRA. Aquí este PRE o el PER o el PRA es este de aquí. ¿Cuánto les dije que necesitaba? De 80 vatios. ¿Y cuánto nos está dando? 46.48 vatios. No está bien. ¿Sí? Es superior. ¿Sí? Ya vamos a ver de cuánto. ¿Aquí calculó? Vamos a calcularlo de una vez, vamos a ponerlo de una vez. Y eso era fácil de corregir. No tenemos acá a las propiedades de las redes, venimos a dos sistemas y le cambiamos simplemente. ¿Cuánto dijiste? 21,88. ¿Sí? Ya, por si acaso, y aquí también le vamos a poner DIR 21 para que no se confunda, ¿no? DIR 21. ¿Sí? Y vamos a poner OK. Y ya, vamos otra vez a mostrar redes. ¿Mostrar redes? Tampoco. Ya.
Ya, entonces ahí igual todavía no, nos da 76.42. Nos falta por ahí todavía 4 vatios. Tal vez es un poquito más alto. Pero bueno, el chiste es que, bueno, no tenemos que pasarnos tampoco, ¿no? ¿Sí? O sea, con 76, si el Arcotec nos autorizó 80 vatios, estamos bien. Sí, estamos bien. Pero tal vez esos 80 vatios nos sirven para estos enlaces punto a punto pequeños, ¿sí? Pero no nos va a servir para el enlace de 200, del Pilsurco o del cache al Pilsurco. Ese enlace de pronto no se los usa. Ya, entonces vamos a ver qué información nomás nos aparece aquí. Aquí lo que nos aparece primero es entre este transmisor y este receptor, el transmisor del spot y el cacha, el azimut, el ángulo de elevación, el despeje. Bueno, el despeje es cuando se encuentra despejado, o sea, aquí a la final de cuentas tenemos un despejamiento completo. ¿Qué más? La distancia, tenemos una distancia de 6 kilómetros en línea recta. La peor zona de Fresnel que vamos a tener en todo esto es de 3.8 de la primera zona de Fresnel, que es bastante bueno, ¿sí? Aquí nos dan las pérdidas de espacio libre, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos calcularle con la ecuación de Friis. La obstrucción, estas son las pérdidas que se pueden dar a causa de la posible obstrucción, ¿sí? Pérdidas por entorno urbano. Obviamente aquí no tenemos levantado un entorno urbano de edificaciones, solamente es el perfil topográfico. Entonces por eso es que nos da aquí 0 dB y tampoco atenuación por vegetación, porque no tenemos levantado, no hay esa información en el mapa digital que tenemos. Sí hay cómo ponerla o incluirla, pero por lo general no se incluye, ¿ya? Las pérdidas estadísticas, estas son las pérdidas que se dan justamente a causa del modelo de Lonely-Rice, ¿sí? Que se genera unas pérdidas de 6.5 dB. Las pérdidas totales nos da 111 dB, ¿sí? Estas son las pérdidas ya de propagación, las pérdidas básicas. El campo eléctrico incidente en el receptor también nos brinda el nivel de recepción, ¿sí? Este es importante, ¿no? De menos 52.6 dB. ¿Sí? Esta parte es fundamental. ¿Cuánto pusimos nosotros de la sensibilidad del receptor? Menos 93 lo que pusimos, ¿no? Entonces, obviamente la diferencia entre este nivel de recepción, ¿sí? Y la sensibilidad del receptor nos da este punto fundamental que se denomina el RX relativo. Este RX relativo, en nuestros ejemplos que hacíamos, ¿qué valor nos representa? ¿Qué parámetro nos representa? Que sería la diferencia entre la potencia que estamos recibiendo y la sensibilidad del receptor. Aquí es igual toda esa diferencia, que aquí se conoce como RX relativo y nosotros ¿cómo le conocíamos? No, el umbral de calidad es un valor que nosotros establecemos y decimos lo que está por encima de ese valor cumple con los objetivos de calidad, lo que está por debajo sí se recibe, pero no cumple objetivos de calidad. Y solo la diferencia ¿qué es? Más duro. ¿Margen de qué? El margen de desvanecimiento o el margen de protección, ¿sí? El RX relativo va a ser el margen que nosotros tenemos en estas condiciones de operación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aquí vamos a tener un margen de desvanecimiento de 4.4 dB, que es bastante bueno, es súper bueno, y por eso es que tenemos estas condiciones. ¿Qué más? Acá tenemos en el transmisor, tenemos estos parámetros como por ejemplo la potencia, que son las que nosotros pusimos, la pérdida de línea, que ustedes me indicaron, la ganancia de la antena. Ya sé por qué. ¿Qué pasó aquí? Porque la ganancia de la antena era de 9 dBi, ¿no es cierto? Quisiera ver el patrón de radiación. Ya, aquí está. Está en esa dirección, de ladito. 228.41 y 6.60. Ya. Bueno, hay veces que en el patrón de radiación mismo, de pronto, justo lo que habíamos visto antes, ¿no? La elíptica no es que tiene en la dirección privilegiada la máxima ganancia. De pronto aquí en los 0 grados está un poco menos. Si ven que esta es la dirección privilegiada, pero no está centrado ahí. Si ven que acá se tiene la máxima ganancia y aquí está un poquito menos. ¿Sí? Entonces es por eso que tal vez el cálculo que ustedes me hicieron está bien, ¿sí? Pero como aquí no se están teniendo los 8.4
los 9 dBi, sino 8.8. Esos son lo que nos falta para llegar a completar aquí los 80 dB. Entonces es posible. Eso también es una justificación de lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, justamente eso nos podemos dar cuenta en estos parámetros. ¿Sí? Ya, entonces sí debe estar bien. El PER es de 76.22 vatios en este caso, en temperatura, y en cambio lo de recepción aquí nos da valor de campo requerido justamente para la sensibilidad del receptor, y este es el campo que se tiene. Aquí que nos interesa la pérdida de línea, la sensibilidad, bueno, aquí son solamente datos informativos. Y obviamente esta es la red que nosotros tenemos, ¿no? Esta de aquí, que es la única red que incluye al Spotch y al Zero Catch, ¿sí? Veamos el otro, y este es el enlace problemático, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? El otro es desde el cacha hacia dónde, hacia el bisurco. Aquí tenemos aquí tenemos un enlace casi rasante. Aquí vamos a tener pérdidas por difracción. Vamos a tener pérdidas por difracción, y como la frecuencia que nosotros vamos a utilizar es alta, debería también estas pérdidas incrementarse un poquito. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quién me dice? El problema es que la red, que estamos claro, el cacha y el pisurco forman parte de la red 1, ¿sí? Pero en el enlace que nos interesa no es de la red 1, sino de qué red? De la red 2, ¿sí? Entonces aquí trabajamos en qué frecuencia. Entonces tenemos que ponerles, y miren, ahí sí funciona, ¿sí? Ahí sí funciona. ¿Por qué en el otro no funcionaba? Porque las antenas que están configuradas en esa red están orientadas a otros lados. Entonces por eso es que las ganancias, imagínense, si yo le pongo aquí la primera red, miren la ganancia que tengo, menos 19, y acá menos 13. Ese es el problema. Entonces, porque está todo bien configurado, pero aquí, obviamente, el enlace que me interesa es este de acá. Entonces, sí hay enlace, pero obviamente la gráfica que estaba antes, de pronto estaba considerando la otra red. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ahora sí, analicemos, y es la misma situación, aquí vamos a tener, pero esto es lo que nos interesa. Ahora vamos a tener un RX relativo de 15.7 dB. ¿Sí? Ese es nuestro margen de desvanecimiento. ¿Será bueno o será malo? ¿Cómo deberíamos nosotros garantizar, o no garantizar, sino catalogar que un margen de desvanecimiento es bueno o es malo? Aquí viene la parte que nosotros justamente estamos analizando en las clases anteriores, donde vamos a determinar cuál es la probabilidad de rebasar un desvanecimiento de 15 dB. ¿Sí? Si es que nos da una probabilidad muy baja, significa que tenemos un enlace bueno, porque le estamos teniendo una poca probabilidad de que nuestro enlace, ¿qué pase? Se desconecte. Pero si yo calculo y quiero saber cuál es la probabilidad de rebasar un desvanecimiento de 15 dB y nos da unos 4% o unos 8%, eso ya es fatal, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos o vamos a sacar la justificación de que el enlace que yo tengo sí satisface mis condiciones del enlace, porque la probabilidad de rebasar ese desvanecimiento es muy pequeña, ¿sí? Entonces ahí es donde se aglutina lo que venimos aprendiendo. Entonces aquí, por ejemplo, las pérdidas, aquí ¿cuál es la distancia? Ha sido 60 kilómetros, ha sido la distancia entre el cacha y el pisurco. Ha sido que desde Bambambato sí creo que son como 30 o 40 kilómetros, pero el cacha está más acá, y el pisurco que está más acá arriba, ahí son 60 kilómetros de distancia. La peor zona de frente, vean aquí, tenemos un despejamiento del 50%. ¿Sí? Un despejamiento del 50% que no es tan bueno, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? De pronto ahí, aumentar la altura de las antenas, y ahí de pronto se puede mejorar. Entonces, podemos hacer ese cálculo, ¿sí? Y ya vamos a ver que lo van a tener que hacer, ¿sí? Entonces, ahí van a tener, ¿cuáles? Ya lo hicimos los cálculos así, ¿no? ¿O no? No, todavía, ya vamos a hacer. Ya, donde yo, por ejemplo, digo, quiero salvaguardar un despejamiento del 60% de la primera zona de frente, o del 100% de la primera zona de frente, porque ahí más bien, en vez de tener pérdidas, ¿qué vamos a tener? Amplificación. Entonces ahí yo puedo, en vez de estar así, porque otra cosa que pueden hacer y que a veces saben hacer es, a ver, voy a ir aumentando la altura. Vamos a poner aquí 23 metros, y acá pongo 23 metros. ¿Y ahora de cuánto es? Sigue siendo todavía. Entonces vamos a poner tal vez de 40 metros y acá de 40 metros. Ya estoy en el 80. Si siguen así al tanteo. No, para eso tienen los conocimientos
procedimientos y van a encontrar el valor exactito que les va a dar esa condición. Por eso es que miren, ahora las pérdidas por obstrucción, ¿qué son? Miren, son negativas. ¿Qué significa eso? Que ya tienen ganancia. ¿Sí? Ya tienen ganancia en estas condiciones, ¿no? Entonces, y ahí mejora aún más el RX relativo. Pero ¿cuál es la contraparte? ¿Qué pasa si aumentan demasiado la altura de las torres? ¿Ah? Bueno, de 40 metros se puede construir. Ya, pero ¿cuál es el problema de eso? El costo. O sea, ¿cómo? O sea, el hecho es de que aumento yo para que la zona de el despejamiento sea justo del 100%. Pues eso es beneficioso, ¿sí? Pero hay dos desventajas. La una es que como aumenta la altura de la torre, ¿qué va a aumentar? Las pérdidas Las del cable. pérdidas del cable, ¿no? Entonces eso también es una contraparte. Y otra es que con 40 metros todavía es un poco manejable la construcción de la torre, pero con 50, 60 metros sí, son construibles todavía, pero son mucho más caras. Entonces ya las cuestiones económicas intervienen en estas condiciones. ¿Sí? Entonces ya es un factor que de pronto no me justifica yo por aumentar aquí 2 dB de margen, voy a gastar 3 veces más lo que iba a gastar en torres. No, ¿no es cierto? No justifica. Porque, y aquí vean, si ven que aumenté las pérdidas de la altura de la antena, miren la pérdida de línea. Tuve 1.22 más, se autocalculó, porque pusimos justamente esas pérdidas del cable, ¿no? Pues aquí si ponemos 20 otra vez, y ponemos 20 otra vez, ya se mantiene solamente las pérdidas de las líneas 1.22, ¿ya? Entonces tenemos un RX relativo de 15.7 dB, que para esta frecuencia de 900 MHz es bueno. Así es bueno en realidad. ¿Sí? Entonces tenemos un buen enlace, ¿ya? Y finalmente el último enlace que vamos a ver es el de en cambio del mini-surco hacia el receptor de AMBAC, ¿sí? Ahí es el único que tenemos. Igual tenemos un RX relativo de casi 38 dB, que es bastante bueno. Podemos ir analizando las condiciones. Hay un despejamiento casi de la segunda zona de Fresnes, es bastante bueno. Entonces, y aquí de ley hay una onda reflejada. Entonces, todo eso ya se autocalcula aquí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Y de ahí lo último que se podría considerar es, en cambio, analizar qué es lo que podríamos observar nosotros en un enlace sectorial, ¿sí? Primero, en un enlace sectorial de ley, ¿qué necesitamos nosotros generar? Primero de ley es otro sistema, y ese otro sistema, como va a trabajar con otra frecuencia, ¿es qué cosa? Es otra red, ¿sí? Entonces, hagámosle rapidito para poder observar eso, ¿sí? Entonces, vamos a generar primero acá. Vamos a poner en los parámetros una nueva red, ¿sí? En esta red le vamos a poner una frecuencia. ¿Qué frecuencia escuchan en AMBAC? ¿Qué estación escuchas en AMBAC? No es ningún. No, sí. Solo veo la tele. No, sí. Spotify. No, sí. No me acuerdo. ¿Cuál hay? 90 y... El 88.5. No sé si las estaciones de allá son las mismas de las de acá. Creo que el 88.5. 88.5. Sí. Supongamos, vamos a poner 88.5, igual que está en la sierra, ¿no? Vamos a poner en la sierra. Vamos a considerar los mismos valores deben ser, ¿no? 320. Aquí creo que era, quítame otra vez 0.010. Bueno, 54 y acá era 15, ¿no? La frecuencia debería ser, ahora es de 220 kHz el ancho de banda, ¿sí? 220 kHz. ¿Cuál es la frecuencia inicial? Sería 88,39 creo, ¿no? Y 88,61, ¿sí, verdad? Sí, ahí están 220 kHz. Ya, vamos a poner también vertical, todo esto cambia, aquí también ecuatorial, ¿sí? La topología, aquí igual podríamos considerar una red de voz, sí, dejémosle la misma red de voz.
Vamos a coger aquí los miembros. Aquí va a cambiar. Los miembros de esta red, ¿cuáles van a ser? Los miembros de esta red van a ser el pilisurco y el receptor de apato. Pero ahora va a cambiar, porque de la red, ¿cuál sería? De esta red ya no va a formar parte ni el pilisurco ni el apato, ¿no es cierto? Porque estamos considerando que es enlace fijo-fijo, y el otro ya no es, ¿sí? Ese es un enlace sectorial. ¿Estamos? Entonces ya le vamos a quitar, ¿sí? Pues aquí vamos a tener esto, este aquí. Ya, ahí estamos bien. Y en los sistemas, aquí vamos a generar un nuevo sistema. Ya, esta ahora va a ser una sectorial. Vamos a poner sectorial. Aquí para los enlaces sectoriales sí suelen aprobar una potencia mucho más grande, ¿sí? Supongamos aquí no están lejos. 1 kilovatio, ¿sí? Hagan otra vez, repito el cálculo. Si yo quiero un PER de 1 kilovatio y tengo ganancia de la antena de 6 dBi, ¿sí? De 6 dBi, vamos a considerar que la altura de la torre también sigue siendo de 20 metros, la ganancia de la antena es de 6 dBi, la pérdida de línea, bueno, aquí en las pérdidas, porque como son las antenas que se van a utilizar para irradiar, son arreglos de antenas. Para el arreglo de antenas también se necesitan splitters y más conectores. Entonces eso aumenta o incrementa las pérdidas. Entonces vamos a suponer que las pérdidas, si pongamos aquí, ya hagamos el cambio para que no se mueva. 2,8. ¿Sí? Ya, entonces díganme rapidito cuál es la potencia requerida del transmisor para generar un PER de 1 kilovatio. Hasta eso voy a coger una antena que no sea la unidireccional, sino que sea una medio sectorial, ¿cierto? Déjenme ver esta. Sí, cogemos esta. Esta es una antena sectorial que para lo que quiero hacer me va a servir bastante. Okay, vamos a coger esta sectorial. Entonces, el sistema es un SEC y dependiendo de la potencia, ¿cuántos vatios se necesita? Aquí se necesita pero bastante. 780. ¿Ah? 780. 6 dBi. 780 vatios. ¿Cuánto? 216. Ya, pero exactamente cuánto, 216. 1, 17, 18. 27, 18. ¿Ya? Muy bien. Vamos a corroborar y ya lo vamos a analizar. ¿Sí? Listo, creo que está todo. Y acá en los miembros otra vez vamos a tomar este sistema, sobre todo el del pilisurco le vamos a direccionar hacia el del pilisurco lo vamos a direccionar hacia el zapato y el zapato lo vamos a direccionar hacia el pilisurco. Ya, otra cosa que tenemos que cambiar aquí ahora sí es qué cosa, que esta de aquí ya no pertenece al primer sistema, sino le va a pertenecer al sistema sectorial. ¿Sí? Igual el pilisurco va a ser en este caso el de control, porque ahora sí es un transmisor, ya no es un repetidor de los enlaces, le vamos a poner como control y este de acá le vamos a poner como subordinado. ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí está configurado todo, me parece, y le vamos a poner el OK. ¿Ya? Vamos a poner el mostrar redes y ahora sí, miren, ya no están todos contra todos porque ya no está hecho un champús, ¿no? Entonces ahora sí está solamente esta de acá, que es una red, esta de acá que es otra red y esta de acá que es otra red. Pero tenemos dos sistemas, los sistemas de los enlaces directivos y este que es un enlace omnidireccional. ¿Sí?
Si queremos ver ahora, igual esto de acá, del omnidireccional del Pilisurco hacia Ambato, tenemos estas condiciones, ¿sí? Obviamente va a ser mucho más alto porque la potencia, veamos, del Pilisurco a Ambato, ¿qué pasó con la potencia? Ah, ya, perdón. Es que lo que pasa es que solamente le puse el receptor de Ambato con ese sistema. Tengo que ponerles a los dos miembros, ¿no? Entonces, acá, este está con ese sistema y este también está. Debemos poner. Hay cómo hacer eso, ¿no? Que uno de las estaciones forme parte de un sistema y otro sistema. Es decir, este puede tener una antena sectorial y este una antena directiva. Eso lo que tienen que hacer, eso lo que tienen que hacer son los proveedores de ISP, a los que les toque eso, ¿no? Entonces tendrán en cuenta justo eso. ¿Ya? No sé dónde me dieron ustedes la del Listo, Pilisurco, ahora sí porque vamos a no poner acá. aquí en Se OK. supone que está por acá. Y ahora sí nuestras redes. Y ahora sí ahora sí está bien. ¿Cuánto está? Pero está mal. No, ahora sí está mal. Porque tengo una ganancia, una pérdida de 2.8 dB, les dije, ¿no? Ganancia de 6 dBi. Con esta potencia apenas llego a los 275 vatios. ¿Cuánto les salió a ustedes? 775. ¿Cuánto me dijiste? 785.23. Ahí salió, ahora sí salió el servicio. Un kilovatio. ¿Sí? Tendrán cuidado con los cálculos, verán que estos más preguntas de examen ya muy El grupo de WhatsApp. ¿Ya? ¿Está claro? Pero aquí viene otra cuestión. Que los enlaces punto a punto, ¿sí? Los enlaces punto a punto tenemos que utilizar esta herramienta del enlace radio, ¿sí? Por ejemplo, para el enlace entre el Spotch y el Cacha y entre el Cacha y Pilisurco. Ahí nos sirve esta herramienta de los enlaces punto a punto. Pero para los enlaces sectoriales no nos da mucha información. Para eso vamos a utilizar otra herramienta que es la de acá al lado, ¿sí? Que es, ahí sí, para ver la cobertura de radio polar. O sea, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí lo que hace es un análisis omnidireccional en todas las direcciones para ver la que habíamos mencionado como la mancha de radiación. Entonces, para acá voy a ver con qué intensidad, para acá en todas las 360 grados de dirección, ¿sí? Y ahí yo puedo observar con qué intensidad, y si se cubre sobre todo, si el área de servicio se cubre dentro del área de cobertura. Acordémonos de esos dos términos, ¿ya? Entonces, para eso, ahí sí les recomiendo, y eso por favor tengan en cuenta en sus estudios de ingeniería, todos los enlaces principales tienen que estar observados mediante estos enlaces de radio, ¿sí? Los enlaces, las manchas de radiación o la cobertura de radio polar. Ahora, si yo le voy a hacer desde aquí, desde el Pilisurco hacia Ambato, me va a salir una mancha que se va a ir incluso hacia arriba, que no voy a ver, y hacia acá, que está a zonas donde de pronto no me interesa mucho, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les recomiendo hacer en ese caso? Yo les recomiendo que para graficar eso, centremos el mapa en el punto de radiación, que en este caso sería el Pilisurco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a las propiedades de los mapas, vamos a utilizar la unidad del Pilisurco y con esa misma escala vamos a poner extraer. ¿Ya? Entonces, todo esto básicamente es Ambato, por acá está el cerro Pilisurco, me parece, y ahí vamos a extraer, ¿no? Entonces, vamos a ver primero las redes. De aquí ya pasé. Ya, entonces aquí está el Pilisurco y aquí está más o menos Ambato. Si quisiéramos, podríamos hacer un acercamiento. Pero vamos a ver primero con esto cómo nos va. Si no, lo podemos seguir rehaciendo. Entonces vamos a aplastar este botoncito, cobertura de radio polar, ¿ya? ¿Dónde va a estar la unidad central? Me interesa el Pilisurco. La unidad móvil, ¿sí? En Ambato. La red que nos interesa es esta, la 88.5 en la sierra. Pueden haber más redes, esa es la que yo voy a utilizar. Vamos a utilizar aquí de todas las condiciones, el peor de los casos, siempre es esa la que vamos a utilizar. El alcance lo estamos poniendo hasta 50 kilómetros.
podríamos ponerlo menos, podríamos ponerlo más. ¿Qué significa eso? Que nos va a graficar un radio de 50 kilómetros. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que nos interesa observar? Bueno, el rango también es desde 0 hasta 360 grados con espaciamiento de un grado. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a observar. Aquí podemos, esta es la forma en la que se va a graficar nuestra mancha de radiación. Podemos hacer una superficie, podemos hacer sólido, pero miren cómo se ve el sólido, no queda bien, ¿sí? Entonces el sólido no. Podemos ponerlo como estilo de red. El estilo de red solamente nos grafica tres condiciones: una verde, una amarilla y una roja. La verde nos va a representar todas las zonas que se logra un RX relativo superior a 3 dB. Superior a 3 dB. Lo amarillo nos representa un RX relativo de 0 a 3 dB. Y lo rojo nos representa un RX relativo, es decir, una potencia que se recibe por debajo de la sensibilidad del receptor. ¿Ya? No nos brinda eso demasiada información, ¿sí? No nos brinda. Más lo que nos brindaría sería este de acá, que es el de arcoíris, ¿sí? El de arcoíris nos representa más o menos como esto, las alturas, ¿sí ven? Las alturas nos representaban un color rojo, ¿qué cosa? Los puntos más altos, y un color azul, los puntos más bajos. Así nos va a representar el arcoíris. Los colores rojos, los valores de mayor intensidad de señal, y los colores azules, los valores con menor intensidad de señal. ¿Está claro? Y ese le vamos a poner, y acá podemos seleccionar las unidades en las que queremos obtener. Podemos obtener en unidades S, unidades de dispersión, unidades de scattering. No les recomiendo mucho ese. Lo que nos podemos centrar es en dBm, en valores de potencia, ¿sí? Aquí pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque a las personas que les toque hacer el estudio de ingeniería para ISPs, utilicen en dBm. ¿Por qué? Porque los receptores son receptores específicos. ¿Y qué tienen esos receptores específicos? Valores conocidos de la sensibilidad del receptor. Entonces, con la sensibilidad del receptor yo puedo saber la potencia correspondiente y ahí determinar ciertas condiciones de la gráfica. Y ya vamos a ver, ¿sí? En esas condiciones. Pero en cambio, en los de radiodifusión, de FM o de televisión, no nos conviene la potencia. ¿Por qué? Porque cada receptor de televisión o de radio no tiene las mismas características. No tiene una antena con una ganancia determinada, no va a tener un receptor con una sensibilidad del receptor general. No sabemos cómo se va a recibir cada una de las señales, pero lo que sí podemos especificar es la intensidad de campo en cada uno de los puntos de recepción, porque eso depende solo de qué, de las condiciones de transmisión y del canal, nada más. Entonces ahí vamos a utilizar el campo eléctrico en dBus, ¿sí? Y los rangos o los niveles de graficación, eso ya va a depender de ya cada uno de los casos. ¿Está claro? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que es radiodifusión, vamos a utilizar en dBus, ¿sí? En dBus, considerando que, por ejemplo, la norma técnica de radiodifusión FM nos dice que para valores, no me acuerdo, lo que es desde 54 hasta 70 y algo es la primera, porque hay la primera zona, la zona de cobertura principal, la zona de cobertura secundaria y fuera de cobertura. Entonces me parece que es desde superior a 74 dBus, es zona de cobertura primaria. Desde 54 a 74 creo que es zona de cobertura secundaria, e inferior ya no hay zona de cobertura. Entonces dejémosle tal vez desde 54 a 100 dBus, ¿sí? Eso ya tendríamos, como les digo, que analizar la norma técnica. Y bueno, este es el patrón de antena que lo vamos a dejar tal como está en la red y en los sistemas, ¿sí? Y ahí le vamos a poner en dibujar. Esta parte es importante. Van a ver que cuando yo presione dibujar me va a preguntar algo. Y aquí me dice redibujar la imagen en escala de grises, ¿sí? ¿Qué significa en escala de grises? Que por ejemplo este mapa está a colores, ¿sí? Y si yo le pongo que no, ¿sí? Mi nuevo arcoíris se va a mezclar los colores y se va a hacer todo un champú y no voy a poder identificar cada uno de los colores correspondientes de mayor campo y de menor campo. Entonces, en cambio, en una escala de grises, sí, porque en la escala de grises es blanco y negro, básicamente, ¿no? Entonces, ahí no se van a mezclar. Entonces, yo voy a poner que sí, y yo les recomiendo a ustedes que lo pongan que sí, ¿sí? Entonces, cuando pongo que sí, se redibuja un mapa, ¿sí? Ahí podemos observar, aquí está el pilisurco,
Y aquí están más o menos las zonas, ¿no? Donde las zonas rojas son mayor intensidad de campo y las zonas verdes ya vamos a ver cuáles son los valores y así. Entonces, aquí está lo que su compañero, no me acuerdo quién me había preguntado si es que se puede mantener otra imagen, ¿sí? Aquí yo puedo decir, mantener en la misma imagen, entonces en esa misma imagen se va a quedar, ¿sí? O yo puedo mantener en una nueva imagen, ¿sí? Se va a crear otra gráfica diferente. O mantener volátil, ¿qué significa mantener volátil? Que yo después, cuando haga alguna actualización, ¡pum!, se va a perder. O descartar, si no me gusta, yo simplemente le descarto y grafico otra vez, ¿sí? Entonces le voy a poner mantener en una nueva imagen. Le ponemos OK y ahí está. Entonces me van a decir, ¿dónde está la otra imagen? Está atrás. Si yo le pongo este botoncito de acá, ahí está la imagen original, solamente en escala de grises, y aquí está este. Yo puedo, a partir de esta, otra vez ir haciendo otras gráficas, modificando, viendo, por ejemplo, esta fue en DBUs, acá puedo graficar en DBM si quisiera, o cambiar, por ejemplo, las escalas. ¿Sí? Ahorita estaba de 54 a 100. Si yo quiero, le puedo cambiar de valores más pequeños a valores más grandes, ya dependiendo de las escalas. Pero lo que nos interesa es observar algo como esto. Aquí vamos a poner otra vez nuestras redes. Aquí está el Cerro Pirisurco, aquí está la ciudad Acá se supone que ustedes me habían dicho, y todo esto me parece que es la ciudad de Ambato, ¿no? Entonces aquí tenemos colores verdes. Y los colores verdes, si venimos acá a esta escala, están en 72.477 dBUs, que está dentro de la zona de cobertura primaria, ¿sí? De pronto ya los más bajitos, los más celestitos, son zona de cobertura secundaria, y lo que está por debajo de 54 ya ni siquiera aparece, es decir, no le mancha, no le pinta, está fuera de la zona de cobertura, ¿sí? ¿Está claro? Esa es mi mancha de radiación. Ustedes tienen que presentarme una mancha de radiación por cada zona de radiación que van a presentar. Y yo, a veces ustedes cogen y dicen, listo, ahora sí, hazme captura de pantalla y me sacan de pronto solamente todo este espacio. Listo, ahí está. Y ahí, ¿creen que yo puedo leer esto siquiera a ver si se observa algo? No, porque para que yo pueda interpretar esta gráfica, ¿qué necesito? Esta leyenda. Entonces no le borren, no le corten esta leyenda, porque yo necesito esta leyenda para después observar si la gráfica está correcta o no está correcta, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo con las condiciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Si de pronto ustedes piensan, no, está muy lejos, acerquémosle, esto sí lo podrían hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dicen, entonces acerquémosle, pero de acá. Entonces ahora van a hacer lo mismito, en el mapa. Van a decir no 70 kilómetros, de pronto solamente unos 50 kilómetros. Extraen, ya, otra vez se pone a colores, obviamente. Ya, y otra vez hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente vamos a dibujar, ¿sí? En escala de gris así, y ahí vamos en una nueva imagen, ¿ok? Vamos a poner mostrar redes, y ahí de pronto se ve un poco mejor, ¿no? Entonces ahí lo puedo observar, perfecto, ahí sí, todo esto le incorporo a nuestro informe, a sus diapositivas, lo que quieran, y ahí ya se pueden ir observando. Entonces ustedes dicen, ¿cuál está mejor? ¿Está mejor esta? ¿O está mejor esta de acá? Y ahí van viendo cuál de las dos, con cuál de las dos se queda. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Eso es en esencia lo que es facilito, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos hemos demorado casi 2 horas y media para 12 clases. ¿2 horas?